Hola, saludos. Esta es la videotutoría de programación del 31 de enero. Recordad que el próximo proyecto entregable que comentamos en la pasada videotutoría, de acuerdo, es el que ya hemos llamado MadDice 1.0 para el 17 de febrero. Su finalidad son varias. Las finalidades de este proyecto son varias. Primero, tener una versión de MadDice, que todos tengamos una versión de MadDice que funcione, que ejecute completamente el juego planteado. ¿De acuerdo? Es como una especie de terminación completa del proyecto examen. Cada uno de vosotros llegasteis más lejos o menos lejos en ese proyecto, pues la idea es que con este proyecto MadDice 1.0 todos tengamos una versión del juego que funcione, que sea operativa y que se ejecute bien. El segundo objetivo, por tanto, es que se ejecute bien y que, sobre todo, en la implementación del código del juego, pues se tomen las precauciones pertinentes para evitar que en ningún momento el programa se quede colgado, para evitar que en ningún momento surja alguna excepción o algún error. Es decir, que no tenga bugs, dicho llanamente, y que se implemente el código a través de condicionales o a través de manejo de excepciones para poder localizar aquellas situaciones en que falta una variable, no entra una variable, la variable es incorrecta o en el caso de la ejecución del programa, pues se evite que funcionen opciones que no toca que funcionen. O sea, si he escogido un número y toca hacer una operación, que no me sea posible escoger otro número ni cosas por el estilo. O sea, que se ejecute el juego, que se ejecute bien y que se tomen las precauciones para evitar que en cualquier momento sucedan cosas que puedan colgar el programa, que nos lleven a una excepción o que haga cosas que no tiene que hacer. Y otro objetivo también de ese proyecto, aunque lo tengáis ya terminado con un juego que funcione, es, digamos, repasar algunas de las cosas que hemos visto y sobre todo insistir y fijarnos y dedicar un cierto tiempo también a presentar un código limpio, un código bien estructurado, un código bien expresado, un código bien ordenado, un código que siga de alguna manera aquello que se llama buenas prácticas o buenas maneras en programación. No existe realmente un estándar de buenas prácticas o buenas maneras en programación, pero hay ciertas cosas, de acuerdo, que sí en general se tienen en cuenta para estructurar, para presentar el código, para nombrar las variables, para nombrar los métodos, ¿de acuerdo? Y sobre todo también insistiendo en que el código pues debe estar lo suficientemente comentado para que en cualquier momento cuando lo repaséis sepáis lo que se está haciendo en cada momento y alguien que vea ese código pues realmente sepa lo que se está haciendo en cada momento o por qué se hace esa cosa o se implementa de una determinada manera algún método, alguna operación o algún flujo de código, ¿de acuerdo? O alguna línea de ejecución. Esto nos llevará lo que se llaman la lección 19 y 20 de este tercer bloque, para la cual tenéis un programa ejemplo que se llama calculadora bis, ¿de acuerdo? A la cual, código del cual pues podéis acceder como siempre en mi cuenta de GitHub y que también he puesto el enlace en la descripción del siguiente proyecto, el MadDice 1.0. Es un programa que pretende ser un ejemplo de, digamos, todos estos objetivos que planteo y ver cómo se pueden o cómo se deben o cómo es recomendable más bien que se lleven a cabo. Bien, vamos a echar un programa a lo que hace este proyecto, que se llama calculadora bis, que como podéis suponer, pues es una calculadora. ¿Mm? Es una calculadora un poco tonta en algunos aspectos, porque, digamos, lo que pretende es servir de ejemplo de ciertas cosas que hemos visto hasta ahora y de cómo se pueden implementar y cómo se pueden ordenar y cómo se pueden presentar. Es una calculadora con, bueno, aquí tenemos su JFrame, con los números, las operaciones, suma, resta, multiplicación, división, cero, igual, y bueno, que hay un par de botones que ahora explicaré que simplemente lo que pretenden es ilustrar cómo se pueden implementar diferentes tipos de métodos. Bien, la calculadora, pues digo que es un poco tonta porque solo opera con números enteros y todo lo reduce a números enteros.
8 más 6 igual a 14, ¿vale? De acuerdo, funciona. Hago otra operación, 9 dividido entre 3 igual a 3. Por ejemplo, si hago 52 dividido entre 3, pues como veis me da el número entero más cercano a esa división, no calcula decimales. Y también tiene pues ciertas peculiaridades. Como digo, uno de los objetivos es intentar controlar aquellas situaciones en las cuales el programa puede dar un mal funcionamiento y puede quedarse colgado o dar una excepción. Por ejemplo, divisiones. Si yo hago 9 dividido entre 0, pues esto originaría una excepción en el programa porque no se puede realizar ninguna división por 0. Y si yo le diese al igual y no tuviese en cuenta la posibilidad de que esto no se puede hacer, pues me aparecería un error o el programa se quedaría colgado, etcétera, etcétera. Pues bien, 9 dividido por 0, cuidado, syntax error. He puesto una rutina para evitar que pasen cosas que no tienen que pasar, como en el caso de que haya una división por 0, ¿de acuerdo? Y por lo tanto vaya a una excepción al programa y se quede sin poder ejecutarse. Este es otro de los objetivos del siguiente programa entregable, controlar este tipo de situaciones. Digo que es un programa un poco especial. El C lo que hace es borrar todo lo que tenemos, ¿de acuerdo? Ultim es un botón que lo que hace es recoger el valor de la última operación realizada. Y esto de aquí es una especie de suma acumulativa que lo que hace es sumar a cada valor el anterior. Recojo el valor, a 34 le sumo 34, recojo el valor, a 68 le sumo 68 y así sucesivamente. Recojo el último valor y ya puedo hacer cualquier operación. Vuelvo a dividir por 0, syntax error. 0 dividido por 0, syntax error. Como veis, controla las situaciones en las que pueden pasar cosas raras, ¿no? Una calculadora un poco tonta, pero con la cual se quieren ilustrar diferentes cosas que comentaremos entre esta videotutoría y la siguiente. Primera cuestión que tenemos que recordar. Estamos programando en Java y Java es un lenguaje orientado a objetos, con lo cual solo se puede realizar una programación orientada a objetos. ¿Qué es un objeto? Repasemos un poco la idea. Un objeto es una instanciación, un caso particular posible de una clase. Una clase es una plantilla o una especie de plantilla ¿de acuerdo? Que permite declarar diferentes tipos de objetos que pertenezcan a esa clase. Una clase, como en toda programación orientada a objetos, pues tiene un nombre. Por ejemplo, la clase jugador, que ya hemos visto. Tiene una serie de atributos o variables, también en algún caso aparecen denominadas de esta manera, que por ejemplo en la clase del jugador pues puede ser el nombre, pueden ser los apellidos, puede ser pues la puntuación. Y después tiene una serie de métodos. ¿De acuerdo? Los métodos es algo parecido a funciones, permiten hacer cosas con variables, con atributos, etcétera, etcétera. Toda clase tiene que tener como mínimo un método, que es el constructor de la clase, que tiene el mismo nombre que la clase. Si tenemos una clase jugador, el constructor será jugador. ¿De acuerdo? Y puede tener otros métodos diferentes. Puede tener métodos para manipular los atributos o puede tener métodos para hacer operaciones matemáticas, lógicas o de cualquier otro tipo sobre tanto el valor de los atributos como con cualquier otro tipo de variables. Esta es la plantilla que define una clase que nosotros instanciamos, por ejemplo, pues creando
nuestro jugador, un jugador que se llama player1, que será un objeto de esa clase. Bien, hasta ahora creo que esto está más o menos claro. Y todo lo que existe en Java son objetos, objetos que son instanciaciones particulares de una clase. La idea de la programación orientada a objetos es, sobre todo, permitir modularizar, separar el programa en varios apartados diferentes y, consecuentemente, que estos puedan ser reaprovechables para poder hacer código diferente o programas diferentes. Daros cuenta que normalmente toda clase distinguimos el nombre, los atributos y los métodos. Con lo cual, lo primero con lo que tenemos que tener cuidado es que si en Java todos son clases, todo nuestro código, en cierta manera, tiene que estar ordenado de esta forma. Todo nuestro código, a partir del nombre, después declararemos los atributos y después declararemos los métodos, procurando siempre primero que aparezca como método el constructor de la clase. Tenemos que procurar ordenar nuestro código de esta manera. Veamos un ejemplo a partir del programa que os he comentado antes, que es el programa calculadora. Primero, calculadora pues tiene tres clases. Una de las cosas con las cuales tenemos que tener cuidado, que ya todos vosotros o prácticamente todos pues ya lo manejáis, es que vamos a modularizar nuestro programa distinguiendo siempre diferentes clases para diferentes cosas. Y en su caso, agrupando, y esto lo hemos comentado ya, las clases en paquetes. Por ejemplo, en nuestro MadDice, pues teníamos aquí 4 carpetas, 3 paquetes, un paquete que era donde metíamos toda la lógica que definía, en este caso, el jugador, un paquete donde metíamos todas las clases que tienen que ver con el aspecto visual y un paquete que era el principal que lanzaba el programa. Y después una carpeta con los recursos gráficos que utilizábamos. Si volvemos a calculadora BIS, programa calculadora, pues también modularizamos nuestro programa. Principal. ¿Cuál es la finalidad de principal? La finalidad de principal es lanzar el programa. Por lo tanto, para lanzar el programa necesitamos un main. Recordad que el main era el punto de entrada de ejecución del programa. Nuestro principal contiene el main y es la única clase que contiene el main. Cuidado, he visto por ahí algún proyecto donde se escapaban mains en diferentes clases. Nuestra clase principal es la que lanza el programa y es la única que tiene el main. Y esto continúa siendo una clase. Con lo cual, ved que primero tenemos los atributos. ¿De acuerdo? Los atributos de la clase, que son pues todas las variables, por entendernos, que vamos a utilizar en esta clase. Tenemos una variable que es del tipo calculadora, porque lo que va a hacer la clase principal es crear ese objeto de la clase calculadora, que le llamamos calculadora visual, y hacerla visible. Esta es la característica de la clase principal, que tiene el main, y que por lo tanto lanza el programa. ¿De acuerdo? Como veis, es el único caso en donde no aparece ningún constructor necesariamente con la clase, con el nombre de la clase. ¿Por qué? Porque tiene el main. A partir de ahí, tenemos dos clases. Vamos a ver, esto es una calculadora, pues lo normal es que toda la lógica de las operaciones las metamos en una clase diferente y toda la visual,
el aspecto visual de la calculadora, lo metamos en una clase. La clase operaciones, ¿de acuerdo? Es una clase donde vamos a meter toda la definición de las operaciones aritméticas que vamos a realizar con esa calculadora. De nuevo, tenemos cuidado en colocar primero los atributos de la clase. Colocar después sus métodos, siendo el primer método el constructor de la clase, que tiene el mismo nombre que la clase, aunque no haga nada. En este caso lo único que hace es enviar un mensaje por consola. Y después los métodos de la clase. Como veis, hay diferentes tipos de métodos. Por ejemplo, tenemos un método que se llama suma. La estructura de los métodos es la siguiente. Integer. El método suma devolverá un número entero y tendrá como entrada, como argumentos, dos números enteros. Realizará la operación suma y nos devolverá, ¿de acuerdo?, el resultado de esa operación. Aquí también tenemos un método suma. Como veis, tenemos dos métodos suma. En cambio, hay una diferencia. Este método suma y este método suma también nos devolverán un entero, ¿de acuerdo? Pero este método suma tiene dos argumentos de entrada, dos números enteros, y este tiene un único argumento de entrada. Este método suma suma dos números enteros y este método suma coge el resultado de la última operación y le suma un número entero. Como veis, tenemos dos métodos que tienen entrada, una entrada, dos entradas y una salida, entera y entera. Pero tienen el mismo nombre. Esto, que aún no lo habíamos comentado, es lo que se llama, en programación orientada a objetos, sobrecarga del método. El método suma es lo que se llama un método sobrecargado. ¿Por qué? Porque existen dos métodos suma que hacen cosas diferentes. Método sobrecargado, el mismo nombre para hacer cosas diferentes. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando se ejecuta el programa y llega al compilador? O en este caso al intérprete de Java. El Java es un lenguaje interpretado. Que cuando encuentra el método suma y ve que hay dos métodos llamados suma, evalúa si le estamos pasando dos argumentos o solo uno. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí decide si aplica este o este. Este es un ejemplo de método sobrecargado, algo que no habíamos visto hasta ahora. Tenemos el método resta, lo mismo, una salida entera, dos entradas enteras, método multiplica, dos entradas enteras, una salida entera, el método divide, ¿de acuerdo? Y aquí, por ejemplo, tenemos un método que tiene una salida que es entera, pero no tiene ningún argumento de entrada. Es otro tipo diferente de método que podemos implementar. Como veis, podemos implementar métodos que tengan varias entradas y una salida, o métodos, ¿de acuerdo?, que no tengan ninguna entrada, pero sí que tengan una salida. Aquí en principal también tenemos un método que es el main. El main puede tener entradas que son de tipo string, que son argumentos, pero como veis, la salida aparece void. Eso quiere decir que tenemos un método que es el main, que tiene entradas, pero no tiene salida. Ese método no nos devuelve ningún valor de ninguna variable. En cambio, estos de aquí sí, nos devuelven valor entero. En cambio, este de aquí no. Hace algo,
le podemos pasar argumentos o no, y no nos devuelve ningún valor. Por eso también tenemos métodos en los cuales no es necesario que haya una salida a ese método. Y eso se especifica con void. ¿De acuerdo? ¿Vale? Tipos de métodos posibles. Otra cuestión que comentamos en su momento y que volvemos a incidir. Atributos de la clase. Atributos de la clase. Por ejemplo, aquí tenemos un atributo, una variable de la clase operaciones, que le llamamos última op. Primera cuestión. Cuando pongamos nombres a las variables, a los métodos, es conveniente no ser tacaños a la hora de teclear y poner un nombre que sea, obviamente, no muy largo, pero lo menos críptico posible. Que el nombre de los métodos o el nombre de las variables nos pueda recordar o dar una idea de qué es o a qué se refiere esa variable. Si yo la variable última operación la llamo última OP, empieza en minúscula y pongo aquí una mayúscula para distinguirlo, ¿de acuerdo? No pongáis nunca los nombres de atributos o variables en mayúscula, no suele ser costumbre. Las mayúsculas se suelen dejar siempre normalmente para las constantes. Pues bien, aquí tenemos una variable que se llama última operación o última OP, un nombre no muy largo, pero que en cierta manera nos ayuda a recordar a qué se refiere esa variable. Una variable de tipo entero que llamamos última operación y que en este caso hemos inicializado a 0, para no tenerla en null. Aquí tenemos otra variable que es un string, de tipo string, que llamamos -nombre y que decimos que vale operaciones. ¿De acuerdo? Normalmente el uso de mayúsculas se reserva para constantes. De la misma forma que si lo que estamos haciendo es una suma, lo hemos llamado suma, o una resta, una multiplicación multiplica, o una división divide. Eso ayuda a entender mejor el código. Buscar nombres a los métodos o a las variables que en cierta manera tengan algo que ver con lo que están haciendo. Es más sencillo entender un programa donde a dividir lo llamo divide que a un programa donde a dividir lo llamo, por ejemplo, tercera operación aritmética o operación 3. Otra cuestión que hay que tener en cuenta. Daros cuenta que esto define una variable entera que hemos llamado última OP y que hemos inicializado a 0. Y delante hemos puesto una cosa que se llama private. Hemos puesto también aquí una cosa que se llama private y aquí en cambio hemos puesto una cosa que se llama public. ¿De acuerdo? Esto define el ámbito de visibilidad de cada una de las cosas que hemos metido dentro de la clase. Con respecto a las otras clases. Si llamamos a algo private, ¿de acuerdo? Lo que estamos diciendo es que la variable última operación solo se puede manipular directamente dentro de la clase operaciones. La variable última operación solo se puede manipular directamente dentro de la variable operaciones. No se puede acceder a esa variable fuera de la clase operaciones, a no ser que implementemos un método para poder acceder a ese valor. Recordad que ya comentamos que normalmente es muy recomendable que los atributos de la clase no se puedan manipular directamente desde fuera, sino que se puedan manipular o se deban manipular a través de métodos explícitamente definidos para poderlos manipular, leer o devolver. Es recomendable que los atributos de la clase sean private. Casi siempre. Solo será accesible dentro de operaciones. Y si queremos acceder al valor de última operación fuera de operaciones,
tenemos que utilizar el correspondiente método. Recordad que en su momento definimos los getters y los setters como los métodos estándares para meter el valor a un atributo o para leer el valor de un atributo de una clase. Aquí tenemos private. Hemos definido los dos atributos de la clase operaciones private. Este además lo hemos definido como static. Lo hemos definido como static. ¿Qué es static? Cuando decimos que un atributo es static, lo que estamos diciendo es que el atributo nombre, que hemos llamado operaciones, es el mismo siempre para cualquier instancia, para cualquier objeto de la clase operaciones. ¿De acuerdo? Es más, podemos acceder a este atributo sin necesidad de crear un objeto de la clase operaciones. Esto es lo que significa static. Private solo es accesible dentro de operaciones. Static, no es necesario crear un objeto para acceder a este atributo y además, aunque creemos varios objetos de la clase operaciones, todas las instancias de la clase tendrán una única copia de el atributo nombre. ¿De acuerdo? Del atributo nombre. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente. Si yo tengo operaciones, la clase operaciones, y yo creo un objeto de la clase operaciones, por ejemplo, operación 1, si me interesa crear un objeto de la clase operaciones, creo otro objeto de la clase operaciones, operación 2, creo otro objeto de la clase operaciones, operación 3, ¿de acuerdo? Cada uno de estos objetos tendrán su propia copia de cada atributo de la clase. Por ejemplo, uno de los atributos de la clase que habíamos puesto será última operación. El objeto este, que es una instancia de operaciones, tendrá su copia de última operación. Este objeto, que es una instancia de operaciones, tendrá su última operación. Este objeto, que es una instancia de operaciones, tendrá su última operación. Y esta y esta son diferentes. Y cada una de ellas tiene su copia correspondiente mientras se ejecuta el programa. En cambio, como nombre lo hemos definido como estático y le hemos dicho que es igual a operaciones, el atributo nombre solo tiene una copia que es la misma para los tres objetos. No se crean tres copias diferentes para cada instancia del objeto. Es más, podemos acceder, por ser static, al atributo nombre sin necesidad de instanciar la clase. Si tenemos operaciones y hiciésemos operaciones.nombre, podríamos acceder a ese atributo sin necesidad de crear un objeto de la clase. Este es el modificador estático. Los métodos en general van a ser públicos. Por supuesto, el constructor tiene que ser público. Si el constructor lo definimos como privado, no podríamos acceder a ese constructor para crear un objeto de la clase operaciones fuera de la clase. Y todos aquellos métodos que vamos a utilizar fuera de la clase los definimos como públicos. Si en algún momento definimos algún método para hacer manipulaciones internas dentro de la clase, lo definiríamos como private. Hay una excepción, y es que, y esto también lo comentamos en su momento, podríamos definirlos como protected. ¿Qué significa protected?
Protected significa que ese atributo solo es accesible por la clase o por los herederos de la clase. Ya comentamos en su momento que uno de los mecanismos inherentes a la programación orientada a objetos es la herencia. Por ejemplo, yo tengo una clase que es operaciones. ¿De acuerdo? Tengo suma, resta, multiplicar y dividir. Ahora imaginaros, aquí tengo suma, resta, multiplicación y división. Ahora imaginaros que yo quiero ampliar mi proyecto calculadora, que tenga suma, resta, multiplicación, división, raíz cuadrada y logaritmo. ¿Qué puedo hacer? Modificar operaciones o, lo que se suele hacer, es definir una clase hija de operaciones que al ser hija de operaciones hereda todos los métodos y atributos que tiene operaciones y le podemos añadir más. ¿De acuerdo? Podríamos definir una clase que fuese operaciones extendidas. ¿De acuerdo? Y esto se hace a través de la opción extends. Operaciones extendidas, extends operaciones. Esto de aquí sería una nueva clase que es hija de operaciones y que al ser hija de operaciones hereda todos los métodos y todos los atributos de la clase operaciones. De manera que en esta clase no sería necesario volver a escribir la suma, la resta, la multiplicación y la división. Simplemente implementaríamos las operaciones que queremos añadir. Para que la clase hija pueda acceder a todos los atributos de la clase padre, entonces tendríamos el cuidado de definir los atributos no como private, sino como protected. Es decir, oiga, usted no puede acceder a este atributo desde fuera de la clase a no ser que sea una clase hija. Es otra de las opciones que existe. Veamos calculadora. Calculadora lo que hace es introducir el apartado visual de nuestra calculadora. Tenemos en esta estructuración modulación del programa inherente a una programación orientada a objetos, la clase principal, que es la única que tendrá el main, que lanzará el programa, la clase operaciones, donde hemos metido la lógica de las operaciones aritméticas, y la clase calculadora, ¿de acuerdo?, en donde vamos a meter todo nuestro aspecto visual y a partir de ahí el funcionamiento de qué pasa cuando pulsamos o dejamos de pulsar botones. A ver si se abre. De acuerdo. ¿Ves? Tiene sus botones, sus campos de texto y sus botones correspondientes. Bien, veamos la estructura de la clase operaciones. Perdón, de la clase calculadora. Aquí está. Es una clase pública, porque obviamente si no, no podremos acceder a ella, y como veis, extiende la clase JFrame. La clase JFrame es una clase predefinida en la librería Swing de Java que nos permite incorporar elementos gráficos, con lo cual nuestra clase calculadora puede manejar, operar, incorporar pues todas las potencialidades de la clase JFrame. Calculadora es hija de la clase JFrame. Podéis ir a ver cómo es la clase JFrame para ver cómo está estructurada la documentación de Java y veréis cómo tiene sus atributos, protected, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de ahí, después de la definición de la clase, todas las variables, todos los atributos de esta clase. Como veis, los atributos de la clase es todo lo que vamos a utilizar. Los botones,
acuerdo? Los botones. Y como veis, le pongo un nombre a los botones que me sirvan para orientarme y saber lo que es cada uno. Botón 1, botón 2, botón 3, números 1, 2, 3, 4, hasta el 0. Y los defino como private. No me interesa que desde fuera de la clase calculadora alguien manipule las opciones de los botones de mi calculadora. Defino los botones de las operaciones y les pongo nombre que me puedan orientar de lo que es cada uno de ellos. Defino los botones del flujo de operaciones: borra, resultado, última operación, el campo de texto, aquellos números que tenga que utilizar o variables que tenga que utilizar para controlar las operaciones, ¿de acuerdo? Cada una de su correspondiente tipo, variables booleanas, para saber si estoy en el primer número de la operación o estoy en el segundo, o estoy haciendo una segunda operación, todas ellas inicializadas, ¿de acuerdo? Como veis, y aquí, hasta ahí pues son variables de tipo private, aquí también tengo variables de tipo private, pero además he puesto static y final. Ya he comentado lo que es static. Final quiere decir que esto es inamovible. Cuando yo defino final static, básicamente lo que estoy haciendo es definiendo constantes. Defino una constante que es suma, que es resta, que es multiplica y divide, que le doy un valor entero, 0, 1, 2 y 3, que se me servirá a lo mejor para controlar, ¿de acuerdo?, qué operación estoy realizando. En general, antes cuando hacíamos los programas y colocábamos un botón y le dábamos 2 veces al botón, esto nos colocaba todo aquí, la definición del botón, la declaración del botón, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, pues tenéis que revisar vuestro código, tener cuidado en nuestro código para el próximo proyecto para que fuera del principio de la clase, después de su nombre, no aparezca ninguna variable, que todas estén declaradas aquí e inicializadas aquí. ¿De acuerdo? Eso supondrá seguramente cogerlas de donde las tengamos y subirlas arriba después del nombre de la clase. Y colocarlas ordenadamente. De esta manera las tenemos aquí. Estas son todas las variables, atributos que vamos a utilizar en calculadora, que son tanto números como botones, etcétera, etcétera. Y además esto garantiza, al colocarlas aquí arriba, que las tenemos controlada su inicialización y son visibles para todos los métodos de la clase. Al tenerlos aquí arriba son visibles para todos los métodos de la clase. Si los metemos aquí, a lo mejor tenemos el problema de que queremos manipularla en otros métodos y no podemos acceder a ellas. ¿De acuerdo? Segundo, tenemos que procurar cambiar los nombres que por defecto nos hace el interface de Swing cuando creamos los botones, que normalmente lo numera BTN1, BTN2, BTN3, etcétera, etcétera. Para ello, eso que se llama refactoring, cambiar cosas de nuestro programa, pasa una cosa, y es que vamos a ver si yo he creado el botón y por defecto el interface de Swing de Windows Builder me dice que es BTN1, ahora tengo que ir buscando en todo el programa dónde está el BTN1 para cambiar el nombre a mano. No. Hay una opción. Yo, por ejemplo, imaginaros que tengo botón 1. Y ahora el botón 1 no le quiero llamar botón 1. Le quiero llamar otro nombre. Me voy aquí, derecha, y voy a Refactor. ¿Qué quiero hacer? Cambiarle el nombre. ¿De acuerdo? Entonces le cambio el nombre, aprieto Enter
y en todos los sitios donde me aparezca botón 1, me sustituirá botón 1 por el nuevo nombre. Esa es una manera en la cual se puede agilizar el ir renombrando las diferentes variables que por defecto a lo mejor cuando estamos sobre todo realizando interfaces gráficas nos coloca el programa, y que ese cambio no tengamos que ir buscándolo uno por uno, sino que lo pueda automáticamente al cambiarlo en un sitio nos lo cambie en el resto de código. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si el botón 2 lo quiero cambiar, pues haría lo mismo. Refactor, rename, entro un nuevo nombre, el que quiera meter, y me lo cambiaría, enter rename en presenter to refactor. Y me cambiaría absolutamente donde aparece botón 2 el nuevo nombre que le he puesto si no me gusta. ¿De acuerdo? Lo mismo puedo hacer con las clases. Por ejemplo, a operaciones le he llamado operaciones, pero ya no me gusta ese nombre y quiero cambiar el nombre. Selecciono, voy a refactor y digo que lo cambie. Y a partir de ahí le pongo el nuevo nombre. Y le digo que me haga un update, que en todos los sitios de mi programa calculadora BIS donde aparezca operaciones, si ahora en vez de operaciones le quiero llamar aritmética, pues le pongo aquí aritmética, ¿de acuerdo? Le digo que me haga un update y donde aparecía operaciones antes en cualquier sitio de mi aplicación calculadora BIS me lo sustituirá por aritmética. De esa manera se hace más sencillo todo este proceso de renombrar y reordenar. Pues bien, como veis, la clase calculadora, que es hija de JFrame, tengo aquí primero todas las variables atributos que aparezcan ahí, todos los lanzo por encima del constructor y por debajo del nombre de la clase. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, ¿qué tengo? Tengo el constructor, donde aparecerán todos los elementos gráficos. Como veis también, pues los voy comentando. ¿De acuerdo? Campo de texto para mostrar el número de resultado. Tengo todos los botones. Y después tengo, pues, aquellos métodos que considere necesarios. Es importante, pues, no meterlo todo dentro del constructor, sino ir generando métodos aparte del constructor para tener el programa estructurado y sobre todo si tengo métodos a los cuales pues tengo que llamar varias veces. Pues por ejemplo aquí hay un método de inicialización que me sirve para resetear todos los valores. Cuando ejecuto el programa hago una inicialización. Aquí tengo otro método que es una inicialización bis que he llamado, que lo que hace es resetear todos los valores pero después de haber realizado una operación. Y por último, tengo un método para implementar los listeners, ¿de acuerdo?, sobre los botones. Esto lo comentamos brevemente por arriba, cómo hacerlo en el caso del MatDice, en el proyecto examen, utilizando una inner class de manera que pueda quitar del constructor y evitarme la necesidad de ir implementando un listener para cada uno de los botones, que como veis son bastantes, y hacerlo todo con métodos más genéricos que me puedan servir para varios botones. Esto, pues ya lo comentaremos con un poco más de detalle la próxima videotutoría, ¿de acuerdo? Y como veis también, y también lo comentaremos, pues he metido algún pequeño control para evitar sorpresas negativas, como con un try. También lo comentaremos la próxima videotutoría. Try, recordemos el manejo de excepciones. Tienen la misma estructura. Try, prueba a hacer esto, y si no lo puedes hacer porque pasa algo raro, catch, ha habido una excepción. Y, por ejemplo, si ha habido una excepción es cuando lanzo el mensaje syntax error. Esta es una forma
de evitarnos que el programa se cuelgue o haga cosas que no puede hacer, que es con el bloque try catch. Intenta hacer esto y si pasa algo raro, cuidado, me envías un mensaje o me muestras un mensaje diciendo de esa forma, si pasa algo raro, no se realiza la operación que no se puede realizar y el programa continúa funcionando. Esto también lo explicaremos o lo comentaré la próxima videotutoría. De momento, centraros, por supuesto, en el proyecto, teniendo en cuenta lo que hemos comentado hoy. Reordenar el código, nombrar las variables con nombres y los métodos con nombres que nos den cierta pista sobre lo que hacen y no con nombres crípticos que al final no entendemos ni nosotros mismos. Comentarlo de forma suficiente para que en cualquier momento sepamos lo que estamos haciendo. Meter todos los atributos de las clases al principio, teniendo cuidado en si los vamos a definir private o protected. Colocar después el constructor y después el resto de métodos que vayamos a utilizar. Y que al final pues el código pues aparezca, como veis aquí, estructurado, limpio, con palabras que más o menos pues te den pistas de lo que están haciendo cada uno, que faciliten su comprensión y su lectura a través del nombre de las variables, el nombre de los métodos. ¿De acuerdo? Que coloquemos y donde uno pues siempre encuentre cada cosa en el sitio donde espera encontrarla, para facilitar, repito, su lectura, su depuración y sobre todo en un futuro el hecho de que se recoja este código y lo queramos reaprovechar, porque repito, reaprovechamiento de código es importante. Java es un lenguaje orientado a objetos, solo se pueden programar a través de clases y objetos. Una de sus finalidades es, por tanto, reaprovechar ese código y escribir el código de forma ordenada y estructurada facilita ese reaprovechamiento. Pues bien, de acuerdo, lo dejamos aquí. La próxima semana, pues acabaré de comentar algunos aspectos más que ya hemos visto un poco por arriba en otras videotutorías, como implementar los listeners a través de una inner class, ¿de acuerdo? Para evitar tener que meter un listener para cada uno de los botones que tengamos. Hasta la próxima semana. Ya sabéis, trabajad en nuestro MatDice 1.0. Cualquier duda o consulta a los foros o me la remitís. Aquellos que vayan más avanzados, pues que vayan trabajando estos aspectos que hemos comentado hoy, reordenando código, estructurando código, renombrando variables, fijándose si interesa que las variables sean private o sean protected, normalmente interesará que sean private, y colocando cada cosa en su sitio. Hasta la próxima semana.